Vamos a ir a lo que dice la palabra. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Muy bien. Aquí es. ¿Te has preguntado alguna vez qué fecha tiene la iglesia? ¿Nunca te has preguntado, nunca has pensado qué fecha tiene la iglesia? Usted me puede decir, la iglesia tiene la fecha desde el día de Pentecostés, ¿no? O cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cuando le clavaron ahí no. No. Esa no es su fecha de nacimiento. Aquí va. Le voy a entender. Lea esa. Ahí está su fecha. Ahí está usted ya. Esa es su fecha de nacimiento. Según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahí está. Esa es su fecha. Su fecha es Efesios 1:4. Esa es su fecha. ¿Estamos entendiendo esto? Voy despacio porque quiero hacerle entender cosas, ¿vale? ¿Dónde aparece? ¿Dónde fue? ¿Dónde se pensó? ¿Dónde se concibió? ¿Dónde se nombró? Ahí. La iglesia es más antigua que la tierra, es más antigua que el sol, es más antigua que la luna, que las estrellas, es más antigua que el humano, más antigua que los jueces de la Biblia, más antigua que el pueblo de Israel. Déjame explicarle. Sí, pero el pueblo de Israel estuvo antes, no, la iglesia estuvo antes. Donde estuvo el pueblo de Israel antes fue la tierra, pero no la eternidad. El pueblo de Israel fue antes que la iglesia, pero la iglesia es antes que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es antes en la tierra, ¿vale? Llegó primero el pueblo de Israel y luego la iglesia. Desde la eternidad, la iglesia es antes que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un llamado en la tierra. La iglesia fue llamado desde la eternidad. Y ahora dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. No había tierra, no había luna, no había, y ya nosotros estábamos, ¿qué? Escogidos. Usted ya estaba pensado en la eternidad. Estamos aquí. La iglesia estaba en la mente de Dios o en la mente de Cristo. Hay 4 desde la fundación del mundo y hay 4 desde antes de la fundación del mundo. Aquí vemos uno de lo que es antes de la fundación del mundo. Está desde y está antes. ¿Estamos entendiendo esto? Vale. Dice, uno de ellos dice, ¿nos has amado antes de la fundación? ¿Ves? Nos has amado antes de la fundación del mundo. Otra dice, y el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ves? Luego hay otra, dice, y nos escogió antes de qué? De la fundación del mundo. Hay otro que dice, a Jeremías, antes de que nacieras ya te conocí y te di como profeta a las naciones. Es decir, hay versículos donde vemos que es desde la fundación y otra es antes de la fundación del mundo. Usted está escogido antes de la fundación del mundo. Para que usted sepa dónde viene. Según nos escogió, cuando ya el mundo no existía, ya Dios nos escogió y ya nos hizo santos y sin mancha delante de él. Entonces, cuando le vayas a preguntar, tienes que saber lo que le vas a preguntar a Dios, porque usted viene escogido antes de que el mundo existiera. Es decir, no había tierra y ya usted estaba escogido. No había sol y usted ya estaba escogido. No había luna y ya estaba escogido. No había humanos y usted estaba escogido. La iglesia está en la mente del Señor. Se manifiesta aquí a través de que Jesús cuando muere, ¿me entiendes? Le clavan y ahí es donde justamente empieza la era cristiana, aunque verdaderamente eso lleva justamente un periodo más largo, donde justamente en Antioquía se ve por primera vez que se lo llaman cristianos, ¿vale? La iglesia justamente fue el derramamiento del Espíritu Santo, ahí justamente se empezó a construir la base de la iglesia. Pero quiero poner este estudio
para que ustedes sepan y entiendan de que si nosotros estamos cogidos o fuimos formados antes y Dios nos dio algo a nosotros como iglesia, debemos de entender de que usted aquí está por un tiempo. Hay gente que se piensa que aquí lo va a tener todo y es un error. Usted se puede volver loco. Por eso Jesús dijo al Padre, le dijo esta palabra, que vuelve a Él su gloria, que es la gloria que tuvieron antes de que el mundo fuera. ¿Por qué? Porque Él estaba sujeto a tiempo y a espacio, ¿me entiendes? Pero cuando Él terminó la obra, Él dijo, Padre, la gloria que tú y yo teníamos antes es la misma que quiero tenerla otra vez. ¿Vale? Ahora, el Cordero inmolado dice que está antes de la fundación ¿de qué? Del mundo. Es decir, aquí va. No hay causa sin causante y ya había remedio. Otra vez. No había causa ni causantes, pero ya había remedio. No había pecados ni pecadores, pero ya la sangre estaba derramada. ¿Me entiendes? En cuanto a la humanidad le hiciera falta. ¿Me está comprendiendo esto? Antes de que la luz se hiciera, la cruz se hizo. Antes que la luz se hiciera, la cruz se hizo. Porque la cruz es pensado en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Es decir, el mundo no existía la luz, no existía nada, no existía el sol, y ya en la mente de Dios ya estaba pensando en la cruz. Porque el Cordero estaba inmolado ya antes de la fundación del mundo. Lo digo, no había causa ni causante y ya había remedio. No había pecados ni pecadores y ya había derramamiento de sangre. Dios tenía el control, no había luz, pero sí estaba la cruz. Es más antiguo el sacrificio, ¿me entiendes?, que las personas. Porque el sacrificio se dictó en la mente de Dios, se ejecutó, es verdad, en la tierra, pero ya se dictó en el cielo. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos libra desde antes de la fundación del mundo, aunque sabe que nosotros vamos a pecar. Aquí va. Por ejemplo, es que no me quiero meter mucho en esto. No ofrendáis y diezmar, pero digo, pero lo voy a dar a una fundación o lo voy a dar a esto. Ese no es el equilibrio eterno. Porque la iglesia necesita, ¿me entiendes?, de la gente que tenga una mentalidad eterna, que haga los principios eternos para que la iglesia siga funcionando conforme los principios eternos y la gente entienda lo que es justamente el dinero que viene de tu bolsillo. No Dios te lo dio por dártelo. Por eso dice justamente Juan 3:27 que el hombre no puede recibir nada que no venga del cielo. Cuando usted hace las cosas eternas, usted tiene justamente el conjunto de las cosas que proviene de la eternidad para que tú realices aquí en lo material. Entonces todas las cosas te ayudan a bien. Vienen problemas en tu vida porque tú no ejecutas los principios eternos que son los que te libran, ¿me entiendes?, de estas cosas. Te equivocas de rama. Te crees que lo que estás haciendo es justo y lo que estás haciendo es cada vez teniendo más problemas. Y no solamente tus problemas se enfocan cada día más. Hoy viene un problema, mañana viene otro. Y mañana viene otro. Y dice, pero si este problema yo no me lo he comido, ¿por qué me viene a mí? Si yo no lo estoy entendiendo, ¿por qué me viene esto? Si esto no es mío y me lo meten a mí. Más problemas. Es porque no ejecutaste bien tus principios. Lo quiero ayudar. Jeremías 1:5 dice, y antes que naciera ya te había conocido. Y te había dado, ¿qué? Profeta. Ya la eternidad le dijo lo que tenías que ser, pero nosotros cambiamos lo que queremos ser. Y no es lo que tú quieras ser, es lo que Dios te dice que tú vas a ser. Cuando uno camina conforme a lo que va Dios a hacer para que tú seas, porque Dios te ha puesto ya lo que vas a hacer, tú no vas a cambiar lo terrenal por lo espiritual o por lo eterno. Tú vas a tener una función que tienes que hacer porque tienes una identidad. Ahora, cuando yo no hago que esa entidad fluya en mí porque no quiero que la eternidad me venga, tú tienes un problema porque tú fuiste cogido antes de la fundación del mundo. Por eso las cosas te salen mal, te viene por aquí y te sale por acá. El problema, se acrecenta más. Es porque tú, ¿sabes lo que pasa? Y por mucho que te hable, hasta que no venga el Espíritu y te rompa la cabeza, no vas a entender y vas a tener siguiendo los mismos problemas. Y aún puede crecerse más porque no estás ejecutando los principios eternos. No si puede ignorar lo que Dios tiene con la iglesia. Y Dios lo que tiene con la iglesia son fórmulas eternas, no son temporales ni a tu manera. No se hace eso así.
Por eso, ¿por qué tú te crees que la iglesia no se menciona en el Antiguo Testamento? No hay una forma de que la iglesia se muestre en el Antiguo Testamento, no se habla. Se puede hablar de otras cosas. Si hablamos, por ejemplo, de profecía, podemos hablar de Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Ahí vemos justamente lo que va a hacer el Señor con el diablo, y es una palabra profética. ¿Qué dice ahí? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una profecía que dice justamente del calcañar, habla de Jesucristo. ¿Me entiendes? Que justamente el camino de la persona va a ser dañado, ¿me entiendes? En el calcañar, pero justamente Jesús va a pisar la cabeza a la serpiente. Vemos una profecía, pero no vemos que de ahí sale la iglesia. Vemos el Salmo 22, un grito de angustia, los toros de Basán. Si vemos justamente el Salmo 22, nos habla justamente de cómo Jesús, y ahí no solamente, ahí está el rey David viendo justamente ese letrado y ese salmo lo ve bien. Ponme el Salmo 22, por favor. ¿Qué dice el Salmo 22? Vamos a ver. Dios mío, ¿por qué me qué? Ahí, ¿quién exclamó esa palabra en la cruz de Calvario? Si fue el mismo Señor, ¿sí o no? Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Hay una angustia porque los toros de Basán, ¿sabes lo que hacían los toros de Basán? Los toros de Basán te golpeaban tan fuerte y lo que hacía es que te rompían por dentro, pero por fuera no sentías, ¿me entiendes?, el golpe. Porque el toro de Basán, los cuernos los tenían justamente como rapados para que te golpearan por dentro, te hicieran daño, se rompieran costillas, pero por fuera no se sintieran. Y el Señor está empezando a declarar esto, pero es justamente el rey David que está expresando porque está revelándose la eternidad a Jesús en la cruz de Calvario. Por eso dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un acto profético del Salmo 22 y lo podemos leer un poquito más para adelante y si ves el Salmo 22 se va a dar cuenta, pero muchas veces nosotros queremos que el Salmo 23 venga a nuestro encuentro, pero no queremos vivir el Salmo 22. El Salmo 22 es una desesperación y no ve justamente tan lejos la salvación y está clamando y parece que Dios no hace caso al clamor, ¿me entiendes?, que tiene ahí David. Pero el 23 dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. Qué bueno es que tenga el Salmo 23, pero que el Salmo 22 no lo empiece a alimentar. La Biblia me la tengo que comer toda, no se puede comer una parte que yo quiera porque a mí me gusta y otra la dejo ahí porque no quiero que me golpee. El Salmo 22 te golpea muy fuerte. Parece que las cosas que Dios desampara justamente a los suyos. Parece que no se ve salvación. Lo podemos leer todo el mundo, pero el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicado pasto me da. Y te expresa y parece que Dios, ¿me entiendes? El Salmo 23 te da la resolución y todo, pero hay que pasar por el Salmo 22. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Podemos seguir con el Salmo 23, versículo 2. ¿Qué dice ahí? En lugares de delicados pastos me hará descansar, juntos a aguas de reposo me pastorará. Qué bonito se ve eso, ¿verdad? Pero no queremos pasar el 22, que es el golpeo. ¿Me entiendes? Cuando parece que Dios no está en ti, parece que las cosas no funcionan como tú quieres. Pero agarramos lo que nosotros queremos de la palabra y no agarramos. Y cuando tú agarras lo que tú quieres de la palabra o el léxico que dice la Biblia o el contexto del texto que tú quieras sacar, te estás perdiendo de vista justamente lo que Dios quiere contigo. Y es que quieres hacer un evangelio a tu manera y no quieres hacer el evangelio a su manera. Por eso las cosas no se suelen resolver porque lo hago a mi manera. ¿Le cambiamos la predicación? ¿Le cambiamos la predicación o no le gusta esta enseñanza? Si quiere, se la cambio. Pero le quiero enseñar desde dónde usted viene. Entonces, la perspectiva de una persona es que cuando una persona ha entendido de dónde viene, dónde procede, qué tiene que hacer y para dónde va, ha entendido que este libro llamado la Biblia es la conducta de su vida, pero no se come solamente lo que quiere, se come todo lo que pone en el libro. Todo. Y hay algunas partes que hay la gente que lo ve muy bien y lo otras se le pone en el libro muy opaco. Ve lo que quiere. No, esto es muy fuerte. ¿Cómo dice Dios que voy a hacer esto? Pero ese es el camino, la conducta o el libro que te va a hacer caminar conforme el diseño eterno. Lo que pasa es que muchas veces no lo queremos hacer. Hasta el Salmo 41, versículo 9, ahí habla justamente de Judas. Porque solamente Dios llamó a un par de ellos, ¿me entiendes, amigo? Uno lo llamó a Abraham y otro lo llamó a Judas. Y fíjate lo que dice el Salmo 40,
31, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Hay otra versión que dice en la Nueva Versión Internacional, hay el hombre, mi amigo, en quien yo confiaba, el que de mí comía pan. Hay otra versión distinta a esa, la pueden poner ahí. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y quien partía el pan conmigo, me ha puesto ¿qué? ¿Quién es el que partía con pan con el Señor? En la mesa. ¿No fue Judas? Ahí está hablando. Todas las escrituras habla, ¿me entiendes? Hasta de las personas que le van a traicionar al Señor. Y también hay gente, ¿me entiendes? Que están en el libro de la vida y hay gente que están quitadas del libro de la vida. Y vienen a la iglesia, ¿me entiendes? Y están quitadas del libro de la vida. Y se cree que son salvos y no son salvos porque están quitadas del libro de la vida. Y vienen a la iglesia, pero no. ¿Sabes por qué? Porque no están ejecutando esta palabra conforme la palabra lo dice. ¿Y sabes qué? Le llaman Señor. Pero dice la palabra que en el tiempo final dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Y el Señor dirá, apartados de mí que no conozco hacedores de maldad. ¡Wow! ¿Cómo puede ser que alguien profetizó y no le conozca al Señor? Que alguien hizo milagros y no le conoció. Que alguien en su nombre echó demonios, que esfalaron los demonios, pero no le conoció. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que hace es poner el nombre del Señor para ejecutar una labor específica por la eternidad, pero tú lo estás cumpliendo con la eternidad. Y cuando tú fuiste escogido desde antes de la fundación para hacer un propósito eterno, tú tienes que entender que usted no puede estar pensando en las cosas terrenales. Porque la iglesia no es terrenal, aunque haga una obra en el tiempo o en lo terrenal. La iglesia viene del corazón de Dios y es eterna. Cuando usted se involucra con la iglesia, cuando usted da su vida por la iglesia, cuando usted le da y le entrega el corazón a la iglesia, no le está dando el corazón a nadie, se lo está dando al mismo Dios porque salió de su mente y de su corazón. Pero que creemos, ¿me entiendes? Que cualquier cosa, ¿me entiendes? Es mejor que la iglesia de Dios. Pedimos los diezmos y pedimos las ofrendas y está pidiendo siempre dinero. Señor, ¿cómo sabe usted que se hace los templos nuevos? ¿Con respiración? No, Señor, es con su economía, porque su economía justamente viene del cielo. ¿Estamos acá o no estamos acá? Pero lo damos para otros lugares, pero el corazón de Dios, ¿qué? Es la iglesia. Y cuando uno es parte de la iglesia, no tartamudea en bendecir la obra de la iglesia porque está cogido desde antes de la fundación, porque él es iglesia, pero cuando uno no es iglesia, no comparte sus cosas con la iglesia. Y se cree que su Señor es su pastor y que nada lo faltará. No sé a quién estoy hablando. Génesis habla de la profecía del calcañar. El Salmo 22 habla de un grito de angustia de los toros de Basán. El Salmo 41 habla de Judas. Ageo profetiza sobre el reino milenial. Daniel profetiza el reino babilónico, el Medio Persia, el imperio griego, el imperio romano. Las naciones que tienen que venir, el cuerno pequeño que es el misterio que hay del anticristo. Todo eso cada uno. Ezequías habla del juicio de Israel, Malaquías habla del día del Señor de la gran tribulación. Cada texto de la palabra habla. En el Salmo 74, si vemos nosotros, ahí parece que hay una pequeña luz del 1 al 23 versículo donde pone congregación, asamblea, pero nunca habla de iglesia. La iglesia no es mencionada. Por primera vez se ve la iglesia mencionada cuando vemos Mateo 16, 18, cuando Jesús le dice a Pedro sobre esta palabra. Vamos a ver qué es lo que dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca. No sobre tu roca, Pedro. Sobre esta roca edificaré. Por primera vez sale la roca. Sale la roca, sale la iglesia. Por primera vez. Ahora, ¿qué conocimiento tenía Pedro de la iglesia? Explíqueme. Porque Pedro era judío, sabía de congregación, sabía de templo, sabía de asamblea, ¿sí o no? Sabía de lugar, sabía del Sanedrín, pero de iglesia. Esa palabra para Pedro es nueva y le dice justamente el Señor a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro dijo, wow, ¿qué es eso? Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán. Dice, wow, si vemos que los demonios se pasean justamente por Israel.
Y vemos al Señor echando demonios y se pasea y se penetra justamente y hay este endemoniado que está en la misma asamblea o en el mismo templo. Pero ¿cómo puede decir que el infierno no va a prevalecer sobre la iglesia? Fíjate si la cuida tanto que no deja al Señor que ningún predicador, ningún salmista, ningún lector, ni alguien con conocimiento, con sentimientos eternos, por decirlo así, que tenga una conducta, ningún juez, ningún profeta, por muy sabio y por muy buena santidad, habla de la iglesia. Solamente el Señor se empieza a manifestar y habla de iglesia cuando habla justamente en Mateo y se lo dice a Pedro. ¡Wow! Lo tenía tan escondido que sale justamente en Mateo 16 y expresa y le dice a Pedro, tú eres Pedro, pero sobre esta edificaré mi iglesia. Por primera vez se hace que la iglesia sea notoria. ¿Por qué no deja, me entiendes, que otra persona hable de iglesia, ningún hombre sabio, ni Malaquía, ni Ezequías, ni Jeremías? Si vemos justamente Jeremías, versículo 31, nos habla de reconocimiento. Escúcheme aquí. ¿Me entiendes? Lo que iba a pasar justamente el pueblo de Israel en el milenio. Tú date cuenta si hablan. Hay muchos conceptos bíblicos de muchas personas que hablan. Ageo, otros profetas. Amén, los profetas mayores, los profetas menores. ¿Me entiendes? Hablan del contenido de todo y hablan justamente del reino, hablan justamente de lo que va a pasar, hablan de las 7 etapas de los 7 reinos, hablan de tanto que se quedan unos sorprendidos de cómo tiene esta revelación tan grande, pero cuando tiene que expresar la iglesia, ¿me entiendes? No permite el Señor, ¿me entiendes? Que ningún sabio, ningún profeta lo hable, sino que Él es el primero de hablar. Porque Él habla en sí, ¿me entiendes? Sobre la iglesia. Porque no dejó a nadie que se diera, ¿me entiendes? Porque era tanto amor que tenía a la iglesia que el primero que quiere revelar de la iglesia es Él. Dios te ama tanto a ti que no quería que ningún sabio, ningún profeta, ningún sacerdote, ningún juez hablara de su iglesia, sino que Él fuera el primero de expresar iglesia. Te ama tanto, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Que a su novia quiere Él presentarla por primera vez y quiere ser Él el que la presente. Él es tan grande para los ojos de Dios que no quiere que nadie hable, sino que fue el primero el que tuvo la iniciativa de hablarte de quien tú eres. Es como que alguien cuando tiene una persona de novio, ¿no? Le presenta a papá o a la mamá, mi novia. Mi princesita, ¿no? ¿Y quién la presenta? No la presenta al vecino de al lado. ¿La presenta qué? El novio. Así pasó con Jesús. Jesús lo tenía en la mente antes de la fundación del mundo porque ya estábamos escogidos. Pero en la tierra para ejecutarlo y para hablarlo a todo el mundo se lo hace en silencio. Cuando llega el momento en Mateo empieza ¿qué? A decir, ahí está mi novia, la iglesia. Amén. Mira lo que dice Génesis 2:21, el 22 y el 23. Seguimos. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Seguimos. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Seguimos. Dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Qué hace Dios? Adán ve, ¿me entiendes? A todos los animales y dice, ninguno es para mí. Ve al caballo con la yegua, ve al toro con la vaca y ve a cada uno de su especie y dice, cada uno está bien. Pero mirando dice, no hay nadie. No hay nadie que a mí me motive y tal. Y el Señor le dice, no es bueno que el hombre esté solo. Abre el costado. Dice que es un sueño profundo. Yo te digo, si yo tengo un sueño, ¿vale? Yo digo, ¿vale? Hay algunos teólogos que dicen esto, ¿vale? Yo comparto o no comparto, voy a decir lo que dice la Biblia y lo que dicen algunos teólogos, ¿vale? Yo me refiero más por la Biblia, ¿me entiendes? Y por el significado y lo original. Y otros pues dicen teólogos que cómo puede ser que una persona que esté durmiendo y tú le abras el costado de arriba abajo y no se entere. Hay algunos teólogos que dicen, ¿cómo puede ser que Dios dé un sueño,
Pues yo te tengo un sueño a ti, Eduardo, y te abro de arriba abajo y tú vamos, que enseguida saltas por mucho que estés durmiendo. ¿Sí o no? Hay algunos teólogos que dicen que el sueño que le dio Adán fue un sueño tan profundo que fue que le mató. Para sacar de lo que había adentro, y luego le puso otra vez el costado y luego le dio otra vez vida, otra vez el soplo. Dicen algunos teólogos. ¿Vale? La Biblia no resalta esto, pero puede ser. Pero dice que fue un sueño profundo. Claro, ellos hacían un sueño profundo. ¿Cómo va a ser un sueño profundo? Si te rajas de arriba abajo, lo que hace es que saltas. ¿Sí o no? Entonces, puede haber las dos vertientes. Fue tan sueño profundo que no se enteró que estaba muerto. ¿Me entiendes? Que abrió justamente descortado, sacó aquí y cuando se despertó, ¿me entiendes? Dijo, wow, este hueso de mis huesos, carne de mi carne, y se enamoró de lo que había Dios ha hecho. ¿De dónde lo sacó? Lo sacó de dentro del hombre, ¿sí o no? De la costilla del hombre. Pero aquí vemos justamente que Cristo, en la cruz del Calvario, ¿vale? ¡Pum! A través de la lanza de su costado salió la iglesia. Ahora, lo que quiero ver aquí es que fíjate la diferencia entre uno y otro. El primer Adán peca por su mujer, pero el segundo Adán, que es Cristo, muere para matar el pecado de ella. Lo voy acá. Lo voy a reflexionar otra vez. El primer Adán peca por su mujer. El segundo Adán se entrega para matar el pecado de la suya. La diferencia de un hombre, ¿me entiendes? Que aunque sea espiritual, ¿me entiendes? Muchas veces hacemos caso a cosas que son terrenales, que nos quitan de donde nosotros debemos de estar. Dice, no, es que fue la mujer que engañó. No, el mandato de no pecar no fue por la mujer, fue al hombre. En otras palabras, si la mujer hubiera pecado y el hombre no, yo te digo que Santiago se hubiera dado a ese entonces. Dice la palabra que la misericordia triunfa sobre el juicio, según dice Santiago. Entonces, si la mujer hubiera pecado y el hombre no, como el hombre fue el mandato al hombre y no fue a la mujer, yo creo que la misericordia de Dios sería tan grande que por amor a Adán, ¿me entiendes? Aunque no pecó él y pecó la mujer, ¿me entiendes? Eso no le iba a quitar del sitio de su entorno, sino que iba a seguir, ¿me entiendes?, en su entorno. Porque el mandato no fue sobre ella, el mandato fue sobre él. Aquí voy a reflexionar sobre todo esto. El mandato, ¿me entiendes?, de Cristo hacia la humanidad fue sobre Cristo, no fue sobre otro. Por eso Simón de Cirene estuvo un momento caminando con el Señor y llevando la cruz, pero cuando el que se tuvo que crucificar y morir por eso, no fue Simón de Cirene, fue el mismo Cristo, tuvo que pagar el precio. ¿Por qué? Porque tenía que hacer que el remedio que la humanidad había castigado por Adán, el segundo Adán, tenía que tener ese remedio. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo ya estaba hecho, ya estaba escrito, ya estaba todo hecho. La eternidad tenía que salvar, ¿me entiendes?, al hombre que había pecado aquí en lo terrenal. Pero lo terrenal te aparta totalmente de las cosas de Dios. Lo terrenal te aparta de lo que Dios quiere contigo. Por eso mucha gente piensa en lo que hay aquí, pero quiere un producto del cielo y es imposible. Señores, para obtener un producto del cielo tienes que ser espiritual, porque Dios te cogió antes de la fundación del mundo. Los que caminan espiritualmente son los que tienen un diseño espiritualmente. Los que caminan en la carne tienen un diseño en la carne. Y la carne es contraria al espíritu y el espíritu es contraria a la carne. Tú no puedes caminar con una mente carnal y recibir las cosas de beneficio espiritual. Es imposible. Por eso Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembra es lo que va a recoger. Si tú estás recogiendo lo que estás recogiendo es porque estás actuando mal. Y por mucho que se te digan, vas a seguir con la misma y no vas a cambiar y vas a seguir con los mismos problemas porque no quieres que Dios te solucione el problema. Señores, tú no podías encajar en la cruz. Tuvo que bajar el Hijo de Dios a morir por ti. Lo tuvo que hacer un hombre que no había pecado. Usted no podía llegar a la cruz con pecado. Muchas veces queremos solucionar las cosas yendo a la cruz con pecado. No se puede. Lo estoy enseñando. Le estoy ayudando. Porque quiero que usted tenga éxito en la vida. Por eso lo que hace el segundo Adán, que es Cristo, muere para matar el pecado de su novia. ¿Para qué? Para que la novia, ¿me entiendes?, que estaba separada con el Padre, a través de Cristo tuviera acceso en la oración con el Padre y se pudiera unir
a través del Espíritu del Hijo. La historia y la formación de la iglesia. Mira aquí va. Juan, el apóstol Juan, tiene un discípulo que se llama Policarpo. Este hombre Policarpo lo quemaron en una hoguera. Y le decían a él: Policarpo, si tú niegas a Jesucristo y tú niegas que el Señor Jesucristo es tu Dios y dejas de predicar, nosotros te vamos a librar de la hoguera. Y Policarpo decía esta palabra: señores, a todos ustedes que me quieren matar en la hoguera, en este momento yo estaré 5 o 10 minutos pasando un sufrimiento, pero si ustedes no se arrepienten, van a pasar toda una eternidad en sufrimiento. Porque este fuego es momentáneo, pero el fuego que ustedes van a percibir va a ser eterno. Policarpo decía: hagan lo que ustedes quieren, pero si ustedes no viven una vida arrepentida, su destino va a ser eso. Y no solamente este. Era tan dura la predicación, ¿me entiendes? Que no hablaban, ¿me entiendes?, de cosas muy livianas. Vente a la iglesia que todo te va a ir bien. Ahí empezaban a pegar mucho y cuando iban a predicar lo pegaban fuerte. En el año 325 después de Cristo nació un emperador llamado Constantino. Él mezcló la fe, la religión con la política y ahí nació la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Me entiendes? Pero siempre había un remanente y ese remanente le fue fiel al Señor. ¿Por qué? Porque la Iglesia Apostólica Romana hizo ¿qué? Hizo la burocracia, un sistema de idolatría. Y ahí vino la indulgencia, luego le voy a explicar eso. Pero llegaron justamente en el tema de los años de la oscuridad, donde que parecía que eran las cosas más oscuras y parece que la Biblia no brillaba, que la eternidad no reflejaba en este libro. Pero ¿sabe lo que pasa? En el 1300 en adelante hubo una época, y en esa época se levantaron, ¿me entiendes?, dos personajes, uno era Filón y otro era Diógenes. Estos eran el arte de la divulgación, la Biblia les traía la interpretación de la palabra, y estos daban para entender que la gente comprendiera en su contexto, para que tuvieran una relación personal con el Señor. En 1400 llamó a una persona llamado Juan Hur, que dice que esta persona dice que posiblemente sea una persona gitana. Nacido en la República Checa, fue rector de la Universidad de la Carolina de Prada. Este hombre fue un reformador, predicador, y a este hombre que fue protestante le fueron quemados en el concilio de Constanza. Y en ese concilio de Constanza era un concilio que había hecho, ¿me entiendes?, la iglesia ecuménica, que era la iglesia católica. Y a este hombre también lo quemaron por predicar la palabra, por hablar justamente de la eternidad. Y a este hombre que le quemaron, ¿me entiendes?, el concilio, ese concilio nació en el 30 de octubre del 1413. Ese concilio era un concilio donde justamente, ¿me entiendes?, alguien que predicaba la palabra, por predicar la verdad de la palabra, lo mataban. Era tanto lo que había, ¿me entiendes?, que lo mataron. Y este hombre dijo: aunque a ustedes me matan aquí, de aquí a 100 años se levantará una persona con un carácter distinto, con un hablar distinto, ¿me entiendes?, y con un amor eterno en el corazón, y será como un cisne que vuele y dará justamente alumbramiento a todos. 100 años después nació una persona en el 1400 y pico llamado Martín Lutero. Ese Martín Lutero que nació, ¿me entiendes?, fue tanta la expresión que fue un monje. ¿Y sabes qué? Y ese monje vio a una Biblia en un cuarto, ¿me entiendes?, con un cerrojo, porque a la Biblia le había puesto un candado, porque solamente los cardenales y los obispos podían la Biblia. Pero los hombres que eran los campesinos, los plebeyos, los que estaban trabajando, no tenían ni voz ni voto para leer la Biblia. Le daban justamente el credo que ellos querían. Y este hombre empieza justamente a hablar, y este hombre era un fraile que empezó a abrir las Escrituras, y cuando abrió las Escrituras dijo: ¡wow! ¿Cómo puede eso? Y cuando empezó a leer el Nuevo Testamento, empieza a reflejarse algo en su corazón y lee justamente Efesios 2, 8, 9. Póngalo. Y cuando lee esto, ¿sabes por qué? Porque la gente lo que hacía era pagar indulgencias. ¿Sabes qué es una indulgencia? Había un escalón, que había justamente un escalón, otro, y tenía que pasar de rodillas, descalzo, y subir ese escalón. Y cuando subía, daban justamente un dinero, y esa indulgencia hacían el rezo, y pasaba tu bisabuelo, tu abuelo, desde el purgatorio al cielo, por pagar. Y ahora justamente Martín Lutero, que ve esto reflejado y que ve justamente la enseñanza bíblica, y ve que justamente este libro estaba justamente cerrado y estaba con candados, empieza justamente a desglosar la palabra del latín al alemán. Y cuando se refleja le viene la luz del evangelio y dice: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y empieza Martín Lutero a leer esto. Y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios. El 9, pongan el 9. Dice: y no por obras. Claro, viendo esto,
¿me entiendes? Que había que pagar las indulgencias por obras y que había que subir las escaleras de rodillas y haciendo oraciones para que el bisabuelo pasara del purgatorio, y viendo esto que no era por obras, dice, para que nadie se gloríe. Él empieza justamente a leer y en 3 meses empieza justamente de latín al alemán. Y ese latín en alemán, ¿me entiendes? Empieza a expresarlo y dice él, y él haciendo esto se lo dio a todos los campesinos. ¿Para qué? Para que los campesinos, ¿me entiendes?, leyeran la palabra y se acercaran a Dios eterno que le iba a librar justamente, y que no era una indulgencia que le cambiaba de posición, sino que era la gracia de Dios que cambiaba su posición. Y esa gracia es la que usted tiene aquí. Es la que te quiere hacer entender que tú viniste antes de la fundación. Estos hombres pagaron un precio muy alto porque usted y yo estuviéramos sentados en una silla con aire acondicionado. Estos hombres pasaron, ¿me entiendes?, para que usted estuviera cómodo, para que usted pudiera predicar en la calle, para que nadie le acusara ni le dijera. Estos hombres pagaron un precio muy alto. Y no solamente este hombre, ¿me entiendes? Este hombre llegó hasta el punto, a mí me encanta, que puso las 95 tesis, ¿me entiendes?, en la puerta de una iglesia que se llamaba de Todos los Santos, que estaban en Wittenberg, rompiendo la escritura y el sistema católico. Y no solamente este hombre justamente lo querían perseguir, lo querían matar, pero luego se levantó otra persona llamado Jerónimo Sarabova. Y no solamente, luego vino otra persona con un carácter, ¿me entiendes?, ligado a la eternidad, que se llamaba Juan Bullian, el Londres, escritor, predicador famoso de la telenovela. ¿Sabes cuál le hizo esto? ¿Me entiendes? Este hizo el programa, o hizo justamente la novela, se llama El Progreso del Peregrino. ¿Usted la ha visto eso? El Progreso del Peregrino, lo vamos a poner aquí un día para que lo vea. Este hombre fue, y hablando este hombre, ¿me entiendes?, por todos los lugares, igual intentaron matarle. Siempre fueron perseguidos, Martín Lutero, Juan Bullo, ¿me entiendes?, y otros escritores famosos y otras personas que, ¿me entiendes?, que tuvieron un contacto con la eternidad. ¿Sabes para qué? Para entender que lo que Dios había hecho, ¿me entiendes?, era justamente lo que Dios había prometido a la iglesia antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo se acabará justamente esto? Esto se acabará conforme dice 1 Tesalonicenses, versículo 4. Cuando Dios junte a los gentiles. Y ahí veremos justamente lo que la palabra nos enseña, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompetas de Dios descenderán del cielo, y los muertos escritos resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Ese es el mensaje que esta gente cautivó, que esta gente leyó, y que esta gente dijeron, tuvimos que pagar un precio. La gente nos persigue, nos matan, los quitaban la cabeza, los metían justamente, ¿me entiendes?, en ollas de cisterna, ¿me entiendes?, de aceite. Pero ellos siguieron, ¿me entiendes?, porque sabían que la iglesia de Dios tenía que caminar y seguir, hasta que hoy en día usted tuviera aquí una palabra de Dios y la podía leer, ¿me entiendes?, en muchos países. La puede leer en inglés, en alemán, ¿me entiendes?, en cualquiera, ¿me entiendes?, para que usted conociera, ¿me entiendes?, al escritor que se llama Espíritu Santo, para que usted tuviera una relación, porque usted viene desde la eternidad. Hubo gente que pagó su sangre para que usted aquí no se pierda. Hay gente que tiene que entender lo que estoy hablando, estoy enseñando. Me parezco a un profesor de teología. Amén. Yo también he dado teología, también he dado seminario. Yo creo que el pastor tiene que hacer un poco de cada cosa, ¿no? Amén. Y hay un versículo aquí. John Wesley, ¿sabes quién es John Wesley? Estudiante famoso de Orfo, predicador, escritor, pastor. Su madre se llamaba Susana Wesley. ¿Sabes cuántos hijos tenía Susana Wesley? 19. ¿Y sabes qué decía esa mujer a sus hijos? Y le decía a John Wesley, ¿sabes qué? No te puedo dejar mucho porque no tengo cosas terrenales, pero te voy a dejar un legado muy bueno. ¿Y sabes qué legado le decía? Hijo, que esta escritura no sea parte de tu corazón de noche y de día. Esfuérzate y sé valiente, porque esta es la que te va a ayudar, la que te va a levantar, la que te va a hacer que las cosas las conquiste. Y decía a John Wesley, estudia, ¿me entiendes? Y este chaval
cual, ¿me entiendes?, estudió en Wolfo, se sacó, fue catedrático, fue una persona teólogo, fue un escritor, fue un pastor, fue un revolucionario, ¿me entiendes?, del sistema del reino de Dios, predicando a la gente, ¿me entiendes? Porque una mamá le dijo, no te puedo dar muchas cosas, pero te voy a dejar la palabra de Dios, que es la que te va a caminar, la que te va a levantar, la que te va a ayudar. Alguien tiene que creer esta palabra. El mejor legado que le puede dejar a tu gente es la palabra. Esta mujer con 19 hijos no le dijo al Señor, no tengo tiempo para ir a la iglesia, tengo muchos niños. No tengo tiempo para ir a orar. Esta mujer se ponía a orar con 19 niños. Esta mujer se ponía a orar por sus hijos. No se quejaba. Decía, el mejor legado es ese. ¿Y sabes qué? El versículo favorito de esta mujer, te lo voy a poner para que lo veas. Mira lo que decía esta mujer a sus hijos. Primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Esto le decía Susana Welly a su hijo, ¿me entiendes? John Welly decía, tú no eres cualquiera, tú vienes antes de la fundación, tú eres escogido, tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa. No te importa lo que el hombre te puede decir, lo que Dios dice en la Biblia es lo que tú eres. Y eso le motivó a su hijo a decir, madre, gracias. Y fue uno de los predicadores más famosos de todos los tiempos. Porque su madre le dio un legado. Efesios 2:10. Ya estoy acabando. ¿Sabes lo que significa? Lea, por favor, lea, porque me estoy emocionando yo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó las obras de antemano, ya estaban preparadas para ti. ¿Por qué no las quieres hacer? Ya Dios preparó de antemano, ya las hizo Dios de antemano, las obras para que tú las ejecutaras. ¿Por qué te rehusas a hacer la obra que Dios ha hecho contigo? Si Dios te llamó, ¿por qué rehusas? No, es que ahora no, esto que me ha hecho el hombre mucho daño, me hizo mucho esto. No, que no confío ya más en la gente, que no sé cuánto, que esto. Si Dios puso de esto de antemano, para que anduvieses, para que andaras en ellas, para que te movieras en ellas. ¿Sabes lo que significa la palabra hechura? Se lo digo, lo tengo aquí. Acción o efecto de hacer, ejecución, creación, obra, resultado, producto. Cualquier otra cosa respecto a quien lo ha hecho o ha formado. Composición, organización de un cuerpo. Aquí va. Compresión, constitución, contextura, figura, planta, porte, formación o forma interior y exterior. Wow. ¿Sabes qué? Cuando Dios te dice, te he hecho a la hechura mía, te está diciéndome, tú eres contextura mía, eres figura mía, eres planta mía, eres porte mío, te pareces a mí. Por eso el diablo te tiene tanto odio que no te puede aguantar, porque eres otro Cristo. Eres otro. Si Dios te ha dicho que te ha hecho a la hechura sura, es que eres otro igual. Por eso el diablo no quiere que vengas a la iglesia. Por eso el diablo no quiere que estés en santidad. Por eso el diablo quiere que pongas cualquier objeción. Al diablo le importa que vengas a la iglesia. Lo que no quiere el diablo es que hagas los principios eternos, porque son los que le va a vencer a él. Te tiene un odio que no te aguanta, que te se mete a la cabeza. Y va a agarrar a cualquier persona o a cualquier cosa para hundirte y machacarte y sacarte de la iglesia. Va a hacer cualquier cosita para que diga, no, la culpa lo tienen los demás. Tu pecado y tu fractura no le eches la culpa a los demás. Es tuyo. Yo no puedo echar la culpa de mis fracasos a los demás. Lo he hecho yo y punto. Si lo he hecho mal, lo hice yo mal. No, es que la iglesia me tiene muy cansada y estoy así con la cabeza y no la aguanto, por eso fallé. No, fallé porque te dio la gana. Porque tienes adentro el Espíritu Santo. Si te ha hecho hechura suya, está construido a su forma,
te ha dado contextura, te ha dado figura, te ha dado planta, te ha dado porte. Dice que es de forma interior y figura exterior. No, papá. Por eso el diablo no te aguanta. No te aguanta ni una. Porque cuando te ve a ti, ve a un redimido por su sangre. Cuando te ve a ti, ve a un perdonado por su obra. Cuando te ve a ti, ve a alguien que le valió sangre. ¿Usted cree que el diablo se va a quedar quieto contigo? Mamá, va por ti. ¿Y tú crees que lo que te ataca son las personas y no ves que detrás de eso está el diablo que te está haciendo la guerra? Pero como tiene los ojos carnales y no tiene los ojos espirituales, ves que el que me ha hecho daño es Luis. Pero no el que está detrás de Luis, que es el que está utilizando a Luis como una marioneta para mí desenfocarme del propósito eterno. ¿Sabes sabes lo que el diablo más toca para desenfocarte? ¿Te lo digo? Los hijos. Te lo aseguro. ¿Dónde están los sentimientos más? Si yo hiciera ahora mismo algo con la negra blanca, tengo ahí a la leona 7 muelles, que le da igual que sea pastor o no pastor. Si yo le hago algo que ella no encaja, ella va a saltar y va a... Y le da igual que sea hombre, no hombre. Sale las garras del águila. Contra más te ataque el diablo por un hijo, es porque más tiene tú que hacerle la guerra al diablo. Aquí va. Juan 8:39. Póngamelo. Juan 8:39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Aquí va. ¿De qué padre tú eres? Si yo soy un hijo de Dios, las obras de Dios las tengo que hacer, ¿no? Y yo te pregunto a ti, ¿de quién tú eres hijo? Yo sí que ese es mi nieto. ¿De quién eres tu hijo? Porque le contestaron y Jesús le dijo, si fueras padre de Abraham, las obras que ha hecho Abraham, ustedes también lo harían. Y yo le pregunto, iglesia, y aquí entra el pastor, ¿eh? ¿De quién nosotros somos hijos? Porque si decimos que somos hijos de Dios y hacemos las obras del diablo, ¿quién es tu papá? Pero si somos hijos de Dios y hago las obras de Dios, podré decir que soy un hijo de Dios. Perdone. ¿Usted quiere promesas cumplidas? ¿Cuántos quieren promesas cumplidas? Levanten la mano. No se haga de miel. Ah, que no, hay algunos que no quieren, ¿no? No pasa nada, no quieren ustedes. Lo que no quieran ellos, Señor, me lo das a mí. Claro, y usted no quiere. Le voy a dar otra posibilidad. ¿Cuántos quieren promesas cumplidas? Ahí, muy bien. Ahí está. Le voy a dar el motivo para que vea promesas cumplidas. Póngame Hechos 10:36. ¿Quieres que tu familia se entregue? ¿Quieres que las cosas te vayan bien? ¿Quieres quitarte las deudas? ¿Quieres hacer lo correcto? Bueno, aquí está. Señores, ahí está. Porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Bueno, listo. ¿Quieres tener promesas? ¿Las quieres tener? Haz hechas la voluntad de Dios. Si no tienes promesas cumplidas, es porque a lo mejor la voluntad de Dios no lo estás haciendo. Y la voluntad de Dios no es que vengas a sentarte en un sillo a la iglesia con aire acondicionado.
es que ejercites, ¿me entiendes?, una labor específica dentro de la iglesia porque tú vienes antes de la fundación del mundo. No hay promesas porque no ejecuto la voluntad de Dios. Aleluya. La eternidad reconoce la voluntad de Dios y luego viene lo que es necesario. Responder apropiadamente a la eternidad te abren puertas. Responder apropiadamente a la eternidad es la habilidad de reconocer la diferencia que te hace diferente. La diferencia trae las perspectivas de hacer cambios en ambientes eternos. La asignatura eterna es el don, ¿me entiendes?, que tienes que atar para tu asignatura. Y tu asignatura entonces empieza a resolver tus problemas. No importa que seas donde estés, puede ser ujier, estar en alabanza, estar predicando, estar ayudando, ¿me entiendes?, o colaborando en la dicha asignación que Dios te ha puesto. Si no reconoces lo que eres, no sabrás lo que vas a tener. Lo repito. En otras palabras, si no reconoces lo que eres, no sabrás lo que tienes que hacer. Voy a acabar. Aquí va. Tin, 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 tin. Aunque Dios formó, hace falta la materialización. Uy, casi me atranco. Vale. Hay dos cosas que son tuyas, pero no se han hecho material porque tienes que hacer que la palabra eterna que se llama kaleo tome acción sobre tu vida. ¿Qué es la palabra kaleo que tienes acción en tu vida? Entender que aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será mayor. Tú no tienes que ver tu estado principio, tú tienes que ver ya tu estado. Yo no hablo aunque esté formado, hablo por lo que ya he visto materializado. Yo no hablo por lo que estoy viviendo, hablo por lo que me viene de camino. Yo no me hablo en el lenguaje, ¿me entiendes?, presente. Hablo lo que Dios me ha dicho. Está diciendo que las escrituras se tienen que formar, pero se tienen que materializar cuando tú hagas el kaleo. El kaleo es hacer los cumplimientos bíblicos conforme a los principios para ejecutar la palabra de Dios en tu vida. Si tú no las ejecutas, tú no vas a tener el cumplimiento de ver las cosas materiales. Está diciendo, ¿me entiendes?, que ya están todas escritas. Si están todas escritas, porque ya están todas formadas. Solamente el kaleo. En otras palabras, la expresión judía, a esto los judíos le llaman einfos. Einfo, que significa infinito. Cuando Dios te da una palabra, ya el infinito tiene que obedecer. Dijo, sí, mi estado ahora, ¿me entiendes?, lo veo mal, pero sé que Dios va a resolver mi problema. Vio su estado postrero, ¿me entiendes?, porque Dios se lo alumbró. Y cuando tú pasas en una prueba, pero ves tu estado postrero, tú dices, sí, esto es momentáneo, lo que tiene que venir es lo que Dios me va a dar. Alguien tiene que creer esa palabra, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.